Sí, sí. Ave María Purísima. Intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús, María Rosa Mística, María Auxiliadora, Virgen de Cácupe, San Miguel Arcángel, Santos Pedro y Pablo, San Roque González de Santa Cruz, San Marcos, San Cipriano, Santa Ana, Santa Catalina de Alejandría, Santa Elena, Divino Niño Jesús, Virgen de Satanudos, María Felicia de Jesús Sacramentado, San Expedito. Por la salud física y espiritual de Cat de Vila, Daniel, Ramón, Evelyn Rosita, María Alejandra, Carlos Antonio, Nicolás Alejandro, Dionisia Teresa, Judita Yolanda, Arnaldo Diosnel, Josefina, Zoe, Jorge Amado, Miguel Ramón, Shirley Carolina, Freddy, Victoria, Amalia, Petronila, Fabriciana, Antonio, María Sergia, Wilfrida, Dimia, Ana Laura, Camila, Mirta, Fabián, Oscar, Mercedes, Carmelo, Eugenia, Hilaria, Gloria Beatriz, Isabel, Robert, Matías, Zoe, Ailem, Pedro Damián, Delia, Delia Fermín, Isabelina, Marcelino, Liz Paola, Juan, Porfiria. Por las familias de nuestra comunidad: López Alvarenga, Barreto López, Noeo Campos, Vargas Villa, Paredes Leguizamón, Fretes Florentín, Florentín Lesme, Díaz Rolón, Peralta Candia, Coronel Peralta, Marecos Peralta, Laconich López, Laconich González, Arzamendia Laconich, González Cabrera, Jiménez Piedrabuena, Jiménez Domínguez, Aranda Vera, Flor Florentín. Por nuestros fieles difuntos: William David, Delia Esmilce, Luis Fermín, Alejandrino, Antonia Trinidad, Hermenegilda, Aurelia, Néstor Andrés, Claudio, Crescencia, Luisa, Fernando, Graciela, Alejandra, Julia, Carlos, Merarda, Anastasia, Atanasio, Mario, Felipe, Tito Prisciliano, Teodulo, Abelino, Esteban, María Dolores, María Ángela, Fermín, Elvira, Vilma, Bonifacia, Raimundo, Celso, Gerardo, Mercedes, Catalina, Mercedes, Marcos, Guillermo, Olga, César Cárdenas, Andrea Alejandra, Eulogia, Juan Pío, Linda Rossi, Virginia, Ángel, Ángel Alberto, Cristian Denis, César, Anastasio, Bernarda Irene. Tercer día del Trecenario. Tema: garantizar tierra, techo y trabajo. Hermanos, nos reunimos hoy en el tercer día del Trecenario para prepararnos con fe y esperanza para nuestra fiesta patronal en honor a María Rosa Mística. Dios mismo nos congrega alrededor del altar y la intercesión de la Santísima Virgen María Rosa Mística nos anima a lo largo de estos días. El tema de hoy se nos propone es garantizar tierra, techo y trabajo. En este año del bien común, reflexionamos sobre nuestro compromiso de garantizar estas condiciones esenciales para que todos tengamos una vida digna.
pidamos al Señor que fortalezca nuestro deseo de construir una comunidad justa y solidaria. Con esperanza, iniciamos esta celebración que será precedida por el Padre Víctor Cabañas. De pie, nos unimos en el canto de entrada. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. Partiremos tu pan, signo de comunión. Beberemos tu vino de amor. Y a la vez sellarás con nosotros, Señor, una alianza que viene de Dios. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación.
mirar, ¿verdad? Y vamos a ver un poco, hacemos nuestra introducción siempre, porque es importante que juntos recemos también lo que yo le estaba diciendo. El hecho de caminar juntos, ahora entonces ya salimos, dice, así ya estamos. Bueno, ni nombre del Padre César y vamos a ¿verdad? Bueno, así que ya minuta con toda la gente, ahora que ya nos están escuchando en todo el Paraguay, ustedes saben que a través de Ñandeyarañe llegamos a más de 350.000 familias en este momento. O sea que estaba en la Ñandereságina, gracias a Dios. O sea que esta pequeña comunidad que parece pequeña, sin embargo, se vuelve un gran santuario, una gran basílica a través de los medios de comunicación. Por eso que es lindo, queridos hermanos, el trabajar juntos, el sostenernos para poder evangelizar. Y decíamos que hoy en este tresenario, que estamos ya el tercer día, el Señor nos anima a hacer un camino de santidad. Muchas intenciones estuvimos ya escuchando recién, ¿verdad? Que nos estaba leyendo y lo que presentamos. Y como hay tantas personas que también nos acompañan, hoy también nos pidieron rezar un poco por el doctor Ángel Roberto Seifar Spinzi, 8 años que falleció. Algunos igual, algunos seguía la política. Otro gato no de la política. Bueno, él fue nuestro vicepresidente en tiempo de Guasmosi, el doctor Ángel Roberto Seifar Spinzi. Fue vicepresidente del Paraguay desde el 15 de agosto de 1993 hasta el 15 de agosto de 1998, acompañando como compañero de fórmula al presidente Juan Carlos Guasmosi. Él vive todavía, el ingeniero Juan Carlos Guasmosi. De vez en cuando nos solemos comunicar y él también nos suele ayudar para que Ñandeyarañe también, nuestro canal, pueda continuar vivo, porque siempre necesitamos de la ayuda de todos. Y entonces el doctor Ángel Roberto Seifar fue su vicepresidente. Fue el primer vicepresidente civil del Paraguay en casi 70 años, ya que el cargo había sido restablecido por la Constitución de 1992, tras haber permanecido abolido desde 1940. De 1940. En 1992, Yaguareco llega entonces la vicepresidencia, esta figura muy importante dentro de la política. Así es que Ñañembo Eta es por una parte, que ya descanse en paz, pero Ñañembo Eta Ñanenetane ella lleva. Ya cojan a la política por a mí, Ñanenetame. A ver si podemos caminar siempre hacia adelante. Vamos a comenzar entonces nuestra misa invocando la presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Con su espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, hoy también celebramos y recordamos en este 3 de julio, ¿a quién? A Santo Tomás. Santo Tomás, apóstol, exactamente, Santo Tomás apóstol. Pero en este tercer día también de nuestro novenario, a nuestra madrecita, la Virgen de la Rosa Mística. Vamos a implorar su presencia y vamos a pedir humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, concédenos gozar de la salud del alma y del cuerpo, y por la intercesión de la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Rosa Mística, en este tercer día de nuestro tresenario, líbranos de las tristezas de este mundo y danos la eterna alegría por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Con oídos atentos y con el corazón lleno de gozo, escuchemos la palabra de Dios. Que esta palabra ilumine nuestro corazón para vivir nuestra fe con coherencia y compromiso. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da en herencia, cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, recogerás las primicias de todos los frutos que extraigas de la tierra que te da el Señor tu Dios. Las pondrás en una canasta y las llevarás al lugar elegido por el Señor tu Dios, para constituirlo morada de su nombre. El sacerdote tomará la canasta que tú le entregues, la depositará ante el altar y tú pronunciarás estas palabras en presencia del Señor tu Dios. Mi padre era un arameo, errante que bajó a Egipto y se refugió allí con unos pocos hombres, pero luego se convirtió en una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura servidumbre. Entonces pedimos auxilio al Señor, el Dios nuestro, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestra voz. Él vio nuestra miseria, nuestro cansancio y nuestra opresión, y nos hizo salir de Egipto con el poder de su mano y la fuerza de su brazo. En medio de un gran terror, de signos y prodigios, Él nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Por eso ofrezco ahora las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me diste. Tú depositarás las primicias ante el Señor tu Dios y te postrarás delante de Él. Palabra de Dios.
inútil que a ustedes madrugue, es inútil que velen hasta muy tarde y se desvivan por ganar el pan. Dios los da a sus amigos mientras duermen. Que el Señor nos edifique la casa y custodie la ciudad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré: jamás los conocí. Apártense de mí ustedes, los que hacen el mal. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero esa casa se derrumbó y su ruina fue muy grande. Palabra del Señor. Viva la Virgen Rosa Mística. Viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso entonces para el Señor. Bueno, ya voy a misa, pues ahí tenía en este tercer día de nuestro, vaya, trecenario. Pepe y guapa, y tema de vocabulario, vea, lleva. Bueno, trecenarios, 13 días entonces, recordando el día 13, la aparición y sobre todo los grandes milagros que Dios obra siempre por medio de la encarnación, es decir, la humanidad. Algunas veces nosotros pensamos y decimos, vaya Pepe, cuestión de los milagros ya lleva. Añandego la añandesí Paraguay, vaya era la Virgen de los milagros de Cacupé. Pero tenemos que saber siempre y no confundir, porque la gente pues piensa que el milagro es una cosa, aparece bebé, un hambreo y piensa, vaya, peñemos de Pabio, hoy cola milagro, o paga alguno, ¿qué es inara? Bueno, ahora milagros allá paga ya, veinte. Bueno, algunos piensan así, que es como un rayo, ¿verdad? Que cae desde arriba, nambreo y. Entonces, usted veñan de mongo chupa y te allá a lo que sea porque hoy cola milagro. No, ya no hay estilo protestante, queridos hermanos. El milagro verdaderamente, por eso San Juan incluso en su cuarto evangelio, opillaba y te imaginarás. Porque viste que el primer evangelio que se escribe es San Marcos, es el primer evangelio que se escribe en el año 65 más o menos. Jesús que había muerto en el año 33, toda una comunidad ya que se reunía. En el año 65, bueno, ya pues hay el evangelio
de una manera muy ordenada para contar y decir lo que Dios había hecho y cómo había siempre obrado en medio del pueblo, es decir, con su encarnación. Algo importante, ¿ve? Y que tiene mucho que ver justamente con nuestra madre, la Virgencita. Porque si la Virgen es igualito que nosotros. Por eso nosotros hablamos también del misterio de la asunción de María al cielo. Porque ella es igual que nosotros, es asunta, es llevada. No es que ella es diosa. A pesar de que en nuestra música, "She diosa, she tu pase", pero eso es poético, no va, ¿entiendes? No es porque está diciendo, es una forma poética hermosa de decir, ¿verdad? Añandeco ya voy la iponada, ven, va esa ven, ven. Pero pues a mí lo cara y cueras ella, cueras en mire, cobe, "She diosa", eso es. No hay por ahí la cara y ya se no puedo ir a hacer la hipo. Ya yo que ya la hija no vea. Otin lento, veis a la hipo. Bueno, "She diosa", la mire cobe, hay ponago vea. Porque la cuña, ¿cómo mandás? Y nada, ¿sí o no? Sí, bellente, manase. Bueno, a ver, la se diosa Bueno, se dan cuenta, la encarnación es la manera como Dios actúa en medio de nosotros. Por eso que el milagro de por sí, queridos hermanos, es muy importante entenderlo como una manifestación de Dios en medio del pueblo y de la gente. Por eso les decía, San Marcos, que escribe primero, después escribe San Mateo, estamos en el año 75, 80. Después escribe San Lucas, el tercer evangelio, entre el año 85 y 90. Cada 10 años más o menos de diferencia, ya voy a recoger entre cada evangelio. ¡Haupei! Oye, ahí San Juan. Y San Juan ya estamos en el año 100 después de Cristo. O sea que ya pasaron casi 70 años de la muerte de Jesús. Y entonces por eso él nunca usa la palabra milagro. Y la milagro. Él dice siempre la palabra signo, es un signo. Verdaderamente ese signo que nos hace recordar el actuar de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Pero en nuestra realidad, en tu realidad, el primer milagro que nosotros recibimos, allá vomita de vete y prueba, ya se me pasaba la vende catecismo. Bueno, ¿cuál a ustedes les parece que es el primer milagro que Dios ha obrado en la realidad nuestra de la humanidad? ¿Cuál sería el primer milagro que ha obrado con nosotros mismos? ¿Cuál sería el primer milagro que hizo con nosotros? ¿Cómo? Convertir el agua en vino. Eso dice San Juan, ¿verdad? Ese es un signo que hace. ¿Cuál es el verdadero milagro que Dios hizo? El primer milagro que hizo en tu vida, en mi vida. ¿Cuál es el primer milagro que recibimos nosotros? El bautismo. Tibio, pero miña hija. La creación del hombre. Jamás dice la creación del hombre. Eso, eres jatabeña de bailar. Darnos la vida. Un fuerte aplauso para esta señora. Darnos la vida. Vengo la primer milagro. Digo señora de Yerurea, cueñan de Yarabe, se haite se ana cesere, bigoñan de Yarabe. Ne mando avión de. More ira ere nace mover. More ira. Digo ay, mami, digo ay, mamá, levante la mano el que sabe dónde estuvo antes de nacer. Levante por la mano. Digo, more ira. En el vientre de tu madre, pero ya de nacer, mareima, bebeina. Eso ya es vida. Eso ya es vida. Ya es vida. Cuando está aquí con ella, derei cuainten, derei jau, bebeina, guri. Levante la mano todos los que se acuerdan cuando estuvo en el vientre de su mamá. Levante la mano todos los que se acuerdan. Ay, me anda venando, ay, vio. A la cuenta, ven, sinvergüenza, vengo. Se dan cuenta, queridos. Por eso es un gran milagro, verdaderamente. Esa es la gracia de Dios más grande que nosotros tenemos. Andas ahí, oí la ñana serire. ¿O a los cuántos años, niña, te acordás de tus primeros recuerdos? ¿Cuántos años tenía? 4 años. ¿Y qué es lo que hiciste a los 4 años? Llegué la demanda. Vamos hoy. Jugar a la cuenta. Ñaca, por ahí te vio acá a los 4 años. ¿Y vos a los cuántos años te acordás? No me acuerdo hasta ahora lo que hago. Cuando con Alzheimer. ¿A los cuántos años? ¿A los 4 también? A la cuenta. Pero vende más ahí te reine. Llegó a los 5 apenas se mandó. Algunos a los 6. Coco tenía y dice, a los 9 años yo me acuerdo ahí te. Pero que hace ya, ni mandó ahí te. Bueno,
Pero se dan cuenta, es un camino, es un gran milagro. Ese es lo primero, nuestra propia vida, que Dios realiza en nuestra propia existencia. Dios es el que nos llama, Dios es el que quiere y nos regala este don tan precioso. Pero por eso, en la reflexión, cuando nosotros estamos pensando y estamos reflexionando sobre el don de la vida y el milagro de la vida, entonces nos preguntamos enseguida, ¿y cuál es entonces mi misión? Marasia ina como un dapeari, baela yapoajina. Y ahí está, queridos hermanos, esta figura tan importante. Ustedes van a seguir reflexionando todavía en estos días. Hoy el tercer día recién. 10 días de tiempo, me imagino. Así es que yo que cada día y vayan reflexionando y entrando en una de estas características esenciales que el Señor nos regala, que es la vida. Pero la vida, y ahí vienen las lecturas que hoy hicimos y que son lecturas maravillosas. Esa primera lectura leímos del libro que se llama Deuteronomio. ¿Va esa era? ¿Quién se anima a decirme qué quiere decir Deuteronomio? Va y se vea. Ya plaza baitela ya de catequesis. Levanten la mano los que son catequistas aquí. Nadie quiere levantar su mano. Ya, bueno, esa es una palabra griega. Toito perdonado. Castellano, pero siempre con ya es castellano. El libro del Deuteronomio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ande igual va la Deuteronomio. Bueno, ambas es la deuteros en griego. Es una palabra griega, queridos hermanos. Deuteros quiere decir segundo. Nomos en griego quiere decir ley. Ambas entonces ya Diego amo coi. Estas dos palabras, si ponemos juntos. Deuteronomos. ¿Qué quiere decir? Segunda ley. Así es sencillo. ¿Qué quiere decir Deuteronomio? Bueno, así de sencillo. Pero si a mí alguien me da una segunda ley, quiere decir que antes que la segunda ley hubo una primera ley. Esa, lógica pura. Y entonces, ¿y por qué tu mamá te dice, bueno, desde ahora mi hijo, desde ahora, desde ahora mi hijo de yapota pecha? ¿Qué quiere decir? Que antes, exactamente, primera ley de yapoahí nara, de yapoponay nara, la primera parte de yapoponay se me de yapoponay será allí. Entonces, desde ahora, segunda ley a me etande, reye corregijangua, ¿entiende? Entonces, el libro que escuchamos hoy, el libro del Deuteronomio, es un libro en el que Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, comienza a enseñar al pueblo. Ahí hay 4 hermosos discursos, 34 capítulos ya de bebeñande, lleva 40 capítulos, perdón. Bueno, peñaten de monaje. Una vez que entren a la tierra prometida. Ustedes saben que cuando Moisés hace este discurso, tenía, a ver, ¿quién sabe? ¿Cuántos años tenía Moisés cuando él les hace este discurso al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida? ¿Cuántos años tenía Moisés? ¿Cuántos años tenía Moisés? ¿Cómo dice? ¿Cuántos años tenía? 120 años. ¿Cuántos años tenía Moisés? Ni que pendereza y veces nade. A la pendereza era y no. Ñande ya yo grababa y te na pero llega en tu pendero gabe. Listo más. Hoy invité grabados y na vea. Facebook ve chata, YouTube, Instagram y todas las redes. Bueno, entonces, pero ¿qué quiere decir esto, queridos hermanos? Esto quiere decir la plenitud total. Entonces nosotros entendemos nuestro caminar. 120 años quiere decir 3 veces 40. Porque el número 40 quiere decir plenitud de una generación, plenitud de una vida. Dice que cada generación se va cambiando cada 40 años.
Entonces, mi abuela, y después ya nace mi mamá, después ya nazco yo, después ya nace mi hijo, después ya nace mi nieto, después ya nace mi bisnieto, mi tataranieto, ¡ojo ese hina! Mi bisnieto, mi tataranieto. A ver yo. Y se calcula que una generación, más o menos, tiene 40 años. Entonces, 3 veces 40, el número 3 quiere decir perfecto, perfección. Entonces quiere decir que tu vida, esa vida que acabamos de decir, ¿cuál es el milagro más grande que nosotros recibimos? Es la vida. Peñande, eso es lo más grande y lo más lindo. Y entonces quiere decir que 3 veces 40 son 120. 120 años vivir quiere decir que vos viviste en la plenitud de la vida. A ver, otra prueba ya pota me la vende catequesis. A ver cómo andamos aquí por esta comunidad. ¿Cómo se llama aquí el barrio? ¿El barrio cómo se llama? Rosa Mística. Rosa Mística luego se llama. Fuerte aplauso porque consiguieron que se llame así este barrio. Barrio Rosa Mística. ¿De cómo? De Mariano Roque Alonso. Y por ambaiteco, a ver la pende callen de la Ibaía. Mala vende intendente, digo, a ver. Debe ser siempre allá de la Roque Alonso, Ay, Jesús mío. Desastre. Por la intendente vas a poner a mí, ahora mira. Más la pena la pebotajina. Pebotapona que nada, año de bota llena, así que pebotapona aunque sea la pendecalle toda regla. Pendecalle toda regla. Pesa hoy, va la lista, va la muy, va la propuesta. Da para conte propuesta, va esa va amondata, va esa va enriqueceta, anigue, pebotado miare. Pebotar por la gente, que por lo menos que arreglen las calles. Desastre, desastre, desastre. Bueno, vean entre paréntesis, pero aquí está justamente, queridos hermanos, segunda ley quiere decir justamente. Pero ya puede cueñe una venda y ponai. Jaupea entonces coanga, plenitud de vida, 120 años. Quiere decir es toda una experiencia de vida. Porque ya ha vivido mucho y sabe lo que significa luchar y pelear por la vida. Levanten la mano todos los que ya son bisabuela o bisabuelo. ¿Vos ya sos bisabuelo? Un fuerte aplauso para este bisabuelo que está aquí. ¿Y cuántos bisnietos tenés? 2 bisnietos, ¿ya? ¿Y cuántos años ya tienen tus bisnietos? 1 añito, o naceramos entonces. ¿Quiénes son abuelos y abuelas? Levanten la mano. Abuelo y Bebé ya ñandereta, bueno, ¿cuántos nietos tenemos? ¿O nieta? 7. Bueno, 7. ¿Y tus nietos, el mayor, cuántos años tiene o tu nieta? 24 años, ¿a quién? Ya, ahí no va a la puerta de la bisabuela, a que vea. Ajá. No, padre, y ya pura, ni ya pura. Bueno, y así cada uno de nosotros. Levanten la mano todos los que son papás y mamás, pero que todavía no son abuelos, que no son abuelos. Papá y mamá, pero que todavía no son abuelos. Andy, ¿cómo eres no para ser abuela? En la época hace, allá también, bueno, está bien, muy bien, muy bien. Y levanten las manos, todos los que somos todavía solteritos, levanten las manos. De ahí pues la soltera bebió. Levantá pues bien arriba las manos, chicos. A la cuenta. Ya por donde estaba en allá. Bueno, a niña de Saint Badi. Bueno, fíjense, queridos hermanos, ¿por qué esto? Porque las generaciones, dice, así está en la Biblia, 3 veces 40 quiere decir la plenitud de vida. Y cuando Moisés está hablando y está dando la ley, el Deuteronomio, segunda ley, no es que él está inventando. Todos ustedes, las personas que ya son abuelos, bisabuelos, lo que sea, papá, mamá también, evidentemente, ya conocemos mucho más el sentido de la vida y el regalo de la vida. Y antes ya y por ahí te veo nuestro vocabulario, ¿verdad? Que decimos, caminando se van haciendo los bueyes, ¿verdad? En el camino,
reguata llave, güey, ojo. O sea, va aprendiendo. Oye, pues un amor, bebejina, los primeros, ahí le fácil más. Hasta que después comienza y se acostumbra. En el camino se van formando y se van haciendo los bueyes. Añadeco peisa ahí. En la medida, queridos hermanos, que más confiamos, en la medida en que nosotros en nuestro caminar nos acercamos más a Dios, a la espiritualidad del Señor, pero me algo ya practicar. Coeno ya jugata contra Francia, lleva, ¿sí o no? Sí, leyendo en Francia. Coeno, muy bien, yo iba a decir eso. Coeno ya ganata a Francia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno, menos mal. La vez pasada la gente, yo estaba en la capilla allá, la última hacienda de Samuel, el primer tiempo, porque allá botar la semilla, anda y más para botar la misa, ¿sabe? Coeno. Porque justo me dio coincidir lento y nada. Pero si yo bebe misa hasta año, porque tenía de selección paraguaya. A ver, ya está en año, allá, ¡gol de Paraguay! Pepe Pucáceres, pero si a Pucata vendereje, a Pucata vendereje. Hagan Mondori de Francia, veo Juana, Francia, joga, Alemania ya joma, ¿sí o no? Sí, bellente nace. Bueno, así es que fuerza y ánimo. Ya ganada, dale selección paraguaya. Este ya yo ahorita venían de Suba, lleva. Peango trego yo con las flores ahí. Trego lo vi paraguayo muy que tanto, o sea, lleva. Ya que es la rosa. Ya voy a pomo, ya lleva. Fuerza Paraguay. Bueno, exactamente. Entonces, ya que tiene tres, y que tuvo ahí muy rojo, blanco y azul. Allá. Ay, cuánto más bebe la Paraguay. Muy bien, qué lindo que es. Entonces, fíjense, aquí entonces cuando nosotros estamos hablando directamente de estas normas, de estas leyes, es por la experiencia. En la medida en que nosotros más nos acercamos, más practicamos, más vamos a la iglesia, más escuchamos la palabra de Dios. Por eso yo le decía, la selección paraguaya ha ganado hoy una experiencia. Cabe doña Nima Vejina. Pero ahora es vida o muerte, vencer o morir, de Yarecó como lema. Entonces ahora es ganar o ganar. Aquí no es, sí, vamos a ver, más o menos puede ser, ¿no? A ver, el que pierde se va a su casa. Así que, querido hermano, dale selección paraguaya. Peseiteña de la cristiano Haisa. Diga tuña de la ya, es la más o menos, a ver si es que probamos. Una de las cosas que me gustó que decía Alfaro, él cuando se iba a ir justamente dice, yo no me voy al mundial para participar. Paraguay participó de la Copa Mundial. No, yo me voy, dice Alfaro, para competir. Y para eso tengo que planificar mi equipo. Después él dijo algunas cosas que a muchos no les gustó, a pesar de que es muy cierto lo que dijo. No sé si ustedes escucharon, pero cierto y tengo la ella. Ya después a tronco ella de. Tenemos solamente 3 que están jugando así en clubes que valen la pena. Pero él no dice porque anda peba ley. Eso algunos periodistas nomás lo que decían, que dice que él dijo que nos denigra a los paraguayos. No, él no dijo en ningún momento venda peba ley, sino que dijo, ¿sabe qué? A ustedes les falta verdaderamente tomar en serio el fútbol. Él no dijo así directamente, pero dijo, muchas veces me presionaron los empresarios para que yo le lleve a su jugador, a fulano de tal, pues a tronco y botar, para que esté en la vidriera. Y después, que los otros le van a comprar, ¿entienden? No, dice. Yo lo que quiero son jugadores que verdaderamente... Pero como aquí nosotros vamos con el más o menos, como nuestra política, peisante, aquí nadie dice nada, entonces no hay planificación. En la última conferencia, cuando él estuvo hablando, habló largo, habló más de 47 minutos. Habló. Y justamente él dijo en un momento, si nosotros queremos verdaderamente un fútbol profesional, como tiene que ser, y bueno, vamos a decir, ¿qué es nuestro objetivo? ¿Qué queremos? Y ojalá así también sea nuestro país. Ojalá así también nosotros hagamos de nuestra iglesia, de nuestra comunidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces, dale, fuerza, ojalá que eso entre.
Y si le ganamos a Francia, acuérdense de mí que Paraguay por primera vez es campeón mundial. Pendemandu, hágase. Ani que no vean a vender esa hija, anda a ver, me dice la premio Sejina. Bueno, así que es. Bueno, queridos hermanos, pero para eso tenemos que seguir esta segunda ley. Tenemos que cambiar, tenemos que escuchar. Y ponete digo, ñandé. Y termino, queridos hermanos, justamente que va muy unido. Tenemos que cambiar, dice Deuteronomio. No podemos seguir de la misma manera. Pepe ya cuando a ley hina. O si no, peyapó, pero peyapó, peyapé antes de Moisés. Coanga y peyapó ponana. Pero yo le estoy hablando, dice Moisés, desde la experiencia. Porque ya de como a 120 años a zapaitema. No puedo ser muy largo nomás aquí, queridos hermanos, pero si uno comienza a hablar de ese libro, ustedes no saben la maravilla, porque Moisés en esos capítulos comienza a hablar de todo lo que él vivió, ¿entienden? Cómo Dios le llamó, cómo él hizo su camino, cómo él se encontró con el Señor, cómo él le acompañó al pueblo. Y paiteso que era, un viejito de 120 años que le da normas y leyes para que nosotros podamos vivir. Ya cambiará, tiene que ser diferente, en todo sentido. El aspecto religioso y el aspecto de la vida cristiana es un compromiso social, es un compromiso con la gente, es un compromiso con todos. Porque somos ciudadanos del mundo. No somos ciudadanos solamente nosotros aquí de la capilla, y ahí le encuentro a Dios. Se acabe y ya no tengo nada que ver con Dios. No, al contrario. Del mundo venimos aquí para enriquecernos desde Dios, saber lo que quiere de nosotros y al salir entonces ponemos en práctica esa organización de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros. Y por eso termino con este evangelio que es una maravilla. Comienza luego diciendo, Anigue Beyú llegó ave, simplemente no son los que dicen Señor, Señor, los que van a entrar en el reino de los cielos. No. Los que verdaderamente entrarán en el reino de los cielos y los que van a cambiar esta sociedad, los que van a ganar el mundial, no es lo que dicen Señor, Señor nomás, sino que los que chutan la pelota y los que corren y a pesar de su cansancio insisten y luchan hasta el final. Y la Señor, Señor, bendejina, ña ganata. Entonces, queridos hermanos, si también queremos una sociedad justa, entonces tenemos que comenzar a trabajar en serio. Y nos pone esas dos hermosas parábolas. Que no hagamos de nuestra vida, dice, como ese que construyó su vida sobre arena. Porque vino la lluvia, vinieron las aguas. ¿Y qué pasó con esa casa? Se derrumbó. Y nos pide que nosotros edifiquemos nuestra casa sobre roca. Y la roca es Cristo. La roca es la palabra del Señor. La roca es escuchar lo que Él nos pide en el día a día a través de su evangelio. Y termino diciendo que justamente nuestra madrecita, la Virgen, la rosa mística, podemos decir que es la primera que supo escuchar la palabra de Dios. Y por eso ella dice después, hágase en mí según tu palabra. Es decir, si nosotros queremos, queridos hermanos, cambiar nuestra vida, nuestra sociedad y hacer un camino de santidad, justamente tenemos que ser capaces de escuchar lo que nos pide Dios. Y al salir esta puerta de esta comunidad, al salir a la calle, ir a nuestras casas, nuestros trabajos y donde sea nuestra comunidad, porque construimos la vida sobre roca, comenzamos a cambiar. Y entonces ninguna sociedad puede desmoronarse, sino que crece y se fortalece cada día más. Que así sea. ¡Viva la Rosa Mística! ¡Y viva nuestra comunidad! ¡Viva! Un fuerte aplauso para todos nosotros. Nos ponemos de pie y vamos a presentar ante el Señor ahora nuestras intenciones. Padre, escucha nuestra oración.
Padre, Padre, escucha nuestra oración. Para que el Señor proteja y acompañe a su Iglesia, bajo la guía del Papa León, y sea presencia viva del Evangelio en medio de un mundo tan necesitado de Dios. Oremos. Padre, Padre, escucha nuestra oración. Para que nuestros gobernantes impulsen políticas justas que garanticen el acceso equitativo a la tierra, vivienda y trabajo digno. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Para que los trabajadores y campesinos sean protegidos en sus derechos y reciban un trato digno que les permita vivir con seguridad y esperanza. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Para que las familias que luchan por tener un hogar seguro y un trabajo honesto y estable encuentren en las instituciones encargadas y en la comunidad el apoyo necesario para salir adelante. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Para que nuestra comunidad, bajo el amparo de María Rosa Mística, se comprometa en la promoción del bien común, comunicando la vida nueva que Jesús nos vino a traer. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte en este tresenario que estamos celebrando en el tercer día de este camino hacia ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar nuestra ofrenda, recordando y presentando también la intención que dijimos de rezar por el doctor Seifar, que ha fallecido un 3 de julio. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador. En el altar por el Señor, las espigas los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y acepta nuestras ofrendas, para que la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de tu Hijo, en este tercer día del tresenario de la Rosa Mística, sea atendido todo deseo y escuchada toda petición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Alabar, bendecir y proclamar tu gloria en este día,
en que celebramos a la rosa mística, Santa María siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo. Sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por eso los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Es el Señor, Dios del universo. Santo, Santo, es el Señor, Dios del universo. Hosana en el cielo y en la tierra pasan los hombres. Hosana en el cielo y en la tierra pasan los hombres. En verdad, en verdad, en verdad eres santo, Señor. En verdad, en verdad eres santo, Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con todos los catequistas, agentes de pastoral, ministros extraordinarios de la comunión y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, especialmente hoy, de tu Hijo, Ángel Roberto Seifar Spinzi, 8 años de su fallecimiento. También te pedimos por todos nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita Rosa Mística, los apóstoles, hoy especialmente al recordar a San Mateo,
No, Santo Tomás, el apóstol. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, vamos a rezar, pero recuerden que muchísima gente, más de 350.000 personas con en 10. Así es que todo el Paraguay reza por nuestras intenciones. Y vamos a rezar también por esos hermanos nuestros que nos representan ahí en el Mundial 2026. Sobre todo para que nos una también a nosotros a través del deporte, nos una a nosotros como comunidad en este lindo momento también que estamos viviendo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con su espíritu. Nos damos un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Jesús es la roca firme de nuestra fe. Él nos
nos invita ahora a participar de su mesa. Con fe y con el corazón debidamente preparado, nos acercamos a recibirlo. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido, el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir que como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Vamos a ponernos de rodillas ante nuestra Madrecita, la Virgen Rosa Mística. Vamos a hacer nuestra oración en este tercer día de nuestro novenario, mejor dicho, tresenario. Oración a nuestra Madre, la Virgen Rosa Mística. Oh Virgen María, Rosa Mística, Madre de Jesús y Madre nuestra, acudimos hoy a tu presencia con confianza filial. Tú eres la rosa de la pureza, la rosa del amor y la rosa del sacrificio. Cúbrenos con tu manto maternal y condúcenos siempre hacia tu Hijo Jesucristo. Bendice de manera especial hoy a nuestra capilla dedicada a la Rosa Mística. Haz que sea una verdadera casa de oración, una comunidad de amor, de reconciliación, de escucha de la palabra de Dios y de celebración de los sacramentos. Que cuantos entren aquí en este lugar encuentren paz, esperanza, consuelo y una fe renovada.
Protege, oh Rosa Mística, a nuestras familias. Fortalece el amor entre los esposos. Conserva la unidad del hogar. Ayuda a los padres en la educación de sus hijos y concede a los niños y a los ancianos la alegría de sentirse siempre amados. Aleja de nuestros hogares toda división, violencia, odio, vicio y desesperanza. Mira con ternura a los enfermos. Sé consuelo para quienes sufren en el cuerpo, en la mente o en el espíritu. Oh Rosa Mística, alcánzales fortaleza en la prueba, alivio en el dolor y, si es voluntad de Dios, la gracia de la salud. Que nunca a los enfermos les falte la compañía del Señor ni el cariño de sus seres queridos que lo rodean. Te encomendamos, oh Rosa Mística, Madre nuestra, a nuestros jóvenes. Protégelos de todo peligro, de las falsas promesas del mundo, de los vicios, de la caña, de las drogas, de los caminos que alejan de Dios. Enciende en ellos, en cada uno de nuestros jóvenes, el deseo de la santidad, la alegría del Evangelio y el valor para responder generosamente a la vocación que el Señor les tiene preparada. Acuérdate también, Señor, de los pobres, de los abandonados, de los que no tienen trabajo, los que viven en soledad y los que han perdido la esperanza. Oh Rosa Mística, que por tu intercesión encuentren corazones generosos que los ayuden y descubran en Cristo la verdadera riqueza que nadie puede quitar. Rosa Mística, obtén para nuestra comunidad abundantes vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras. Haz que de nuestros discípulos fieles y misioneros valientes, para que con nuestra vida, nuestras obras, anunciemos el Evangelio de Jesucristo a nuestro barrio. Oh Madre Santísima Rosa Mística, permanece siempre junto a nosotros, en nuestra comunidad, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Guíanos por el camino de la paz, la esperanza y la caridad, para que un día podamos contemplar contigo el rostro glorioso de tu Hijo Jesús en el reino de los cielos. Rosa Mística, ruega por cada uno de nosotros. Rosa Mística, danos el amor para nuestra comunidad. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y vamos a poner así nuestras manos como pone la Rosa Mística. Pesa. Ya tupanoi, lleva peñan de yárabe, porque tupanoi se dice tupa ñejenoi. Apela ya pues ina peñan de cobebe muara. Ñejenoi peñan de yara, ñan de rogapu peñuara, ñan de comunidad peñuara. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rosa Mística, Ruega por Rosa Mística, Ruega por Rosa nosotros. Mística. Ruega por nosotros. ¡Viva la Rosa Mística! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para el Señor. Muy bien, vamos a sentarnos y vamos a escuchar las indicaciones de nuestra comunidad para estos días de nuestro tresenario.
Continuamos con las representaciones de la historia de las apariciones y los mensajes de la Virgen María Rosa Mística. El domingo 13 de julio de 1947, en el hospital, se apareció nuevamente la Madre de Dios, vestida de blanco, y en lugar de las 3 espadas, 3 rosas, blanca, roja y dorada, adornaban su pecho. Luego le explicó el significado de las 3 espadas. La primera espada, la pérdida culpable de la vocación sacerdotal o religiosa. La segunda espada, la vida en pecado mortal de las personas consagradas a Dios. La tercera espada, la traición de aquellas personas que al abandonar su vocación sacerdotal o religiosa pierden también la fe y se convierten en enemigos de la Iglesia. Significado de las rosas. La rosa blanca significa el espíritu de oración. La rosa roja significa el espíritu de reparación y sacrificio. La rosa dorada o amarilla significa el espíritu de penitencia. Oración de la Rosa Mística. Rosa Mística, Madre de los Apóstoles, haz florecer alrededor de los altares numerosas vocaciones sacerdotales y religiosas, que con la sanidad de su vida y el cielo ardiente por las puedes extender el reino de tu Hijo Jesús por todo el mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. María Rosa Mística, Madre de la Iglesia. Permiso, Padre. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Primeramente quiero dar gracias a Dios y a la Virgen por esta hermosa noche, por el tercer día de nuestro trecenario, como para venir y visitarle a nuestra Madre, y acá en presencia de nuestro Padre querido Víctor Cabaña, vamos a darle un fuerte y caluroso aplauso, por favor. La verdad que, Padre, te quiero pedir mil disculpas por ser tan persistente, tan pasteloso ya eso allá. Y principalmente quiero pedirle a su secretaria disculpa porque legalmente es pastelosa, levanta hermanita, pero también fuerte aplauso para su secretaria, por favor. El que confía se le dará, se dice que, ¿verdad? Entonces acá le tenemos a nuestro Padre Víctor Cabaña. Gracias, Padre, por este sí a la Rosa Mística. Gracias porque estás acá presente en medio de toda esta hermosa comunidad y de visita también otras comunidades. También quiero agradecerle al hermoso coro Instrumento de tu Paz. Muchas gracias, hermanitos, hermanitas. Gracias por esa dulce voz. Gracias por esas músicas. También, dicho sea de paso, quiero pedir una pequeña oración también por la madre de uno de los integrantes del grupo de coro, que estuvo en cirugía y que tenga ya una pronta recuperación y esté ya con sus familiares. También quiero agradecer a los servidores de la parte de la liturgia y a todos los que también prepararon la parte de la liturgia. Avisos. Va a haber un pequeño sorteo de 5.000 guaraníes que se va a sortear en el último día, 17 premios. Uno de los premios sería 200.000 guaraníes, un Coleman, conjunto de buzos y muchísimos premios más. También este domingo vamos a estar haciendo nuestro San Juan, el domingo 5, a partir de las 16 horas, ¿sí? Antes de nuestra Santa Eucaristía. Y mañana nuestra Santa Eucaristía, como saben, y voy reiterando,
Iba a ser a las 19 horas, pero cambiamos por el partido de nuestra selección paraguaya y ojalá Dios mediante ganemos, ¿verdad? Va a ser a las 16 horas mañana. Le vamos a estar esperando a todos otra vez, ¿sí? Después también... A esa misa tienen que venir a rezar por Sí, la selección. así mismo. O si no, doña Ana Moena. Menos mal, veñe poeta antes de hoy. Acá le vamos... Acá, Peyuque. padre, le vamos a quitar fotos a todito antes de salir. Es- Y todito tienen que participar. Exactamente. Exactamente. Entonces, también agradecerle. Quiero que se pongan de pie al momento de citarlo, que están en la cocina y algunos integrantes están aquí también del Consejo Pastoral, allá en el frente, o sea, en el frente allá. Muchísimas gracias por siempre estar trabajando por nuestra capilla, por nuestra comunidad. Gracias en serio de todo corazón. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Está con nosotros también y muchísimas gracias por su visita la comunidad San Roque González de Santa Cruz. Si se pueden poner de pie, por favor. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermanitos, hermanitas. Y también está la comunidad San Francisco de Asís. Muchísimas gracias, hermanitos, hermanitas. Gracias por estar de visita con nosotros. Mañana, cuarto día del trecenario. El lema sería construir la fraternidad y preside el padre Gustavo González, que viene de Lambaré. Invitado, lo de la catequesis de Cefide, están también invitados sus catequistas, padres y niños. Y también está invitado la comunidad San Luis Rey de Francia y también está invitado la Legión de María, Reina Curia, Reina de los Corazones, Reina de nuestros corazones. También está invitado la comunidad del Neocatecumenal y Consejo Pastoral y Económico de Sagrado Corazón de Jesús. También reiterarle que tenemos una hermosa cantina ahí al lado para que pasen, como dijo el primer día el padre Gar Helman, que vayan con la panza llena y con los bolsillos vacíos, ¿verdad? Entonces, también reiterar que el Caruazú va a ser el domingo 12 de julio. Estamos recibiendo donaciones también y también para que corran la voz de que esas familias más necesitadas vengan a comer, ¿verdad? Vengan acá a compartir con la reina de la casa. Y también reiterarles que la foto con los invitados, todos los invitados, por favor, y todos los que quieran quitarse foto con el padre, aprovechemos su presencia aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias por la presencia, muchas gracias, padre, un fuerte aplauso para todos. Muy bien. ¡Viva la Rosa Mística! Bueno, soy yo el que les tiene que agradecer y ustedes saben que esto que nosotros estamos haciendo, miren, aquí estamos transmitiendo en vivo y en directo, no es que solamente estamos aquí en nuestra comunidad, pensaba la vendero vaina, estaban ahí, no sé, bueno, ahí está vos todavía, bueno, tenemos más o menos 10 segundos, a ver un poco si Diego va a ir mostrándonos enseguida, ya es a mí la vendero va, vende churro, a ver si aparece, qué pasó ahí, bueno, a ver Diego, ¿cambiaste ya imagen? Bueno, vamos a ver. Ahí está. Bueno, para la Rosa Mística. A ver, se llama la vende imagen. Esto todo el Paraguay se está viendo y también sobre todo ustedes que participan. ¿Y saben por qué también yo hago esto? Porque después me voy y veo quiénes son los que estuvieron durmiendo durante mi homilía. A revisar paitese la homilía. ¿Na bebeina esa? Esa vaina. ¿A qué bebé? ¿Quién va esa? ¿Quién es esa que está ahí? ¿Quién es? ¿Quién va? Muy con ahí. Esa, ¿qué es la bebé esa? Ella villa baitejina. No, no dormiste. Bueno, allá se le ve a todita, ahí está, ¿viste? Ahí está, ¿quién va eso ahí? Bueno, esto ustedes si quieren volver a ver la misa después, van a encontrar, porque además de transmitir en vivo y en directo, van a encontrar ustedes a través de YouTube, en Ñandeyarañé, o pueden verlo también en Facebook, o pueden verlo también en Instagram, o pueden verlo en todas las plataformas, porque entrámoslo por todas partes para que podamos llegar a mucha gente. Y después, como siempre, lo tenemos ahí en todo lo que es la página de Ñandeyarañé. Ahí cargamos todo también. Eso ustedes buscan en internet y van a encontrar la página de Ñandeyarañé, donde guardamos también todos como archivo
para que la gente pueda también mirar un poco, utilizarlo como su archivo en sus comunidades. Y yo estoy muy contento porque se acordaron de mí, a pesar de que aquí dijo, Jasú bebé lleva. Bueno, en realidad nosotros teníamos planificado con Ñandeyara Ñe'e un viaje hacia San Pablo, ¿entienden? San Pablo, Aparecida, Río de Janeiro, Cachoeira Paulista, Guaratinguetá, Lorena, etcétera, etcétera. Pero no se pudo dar, porque mucha gente después al final por el frío desistí. Bueno, amor viro y cierto, debe ser porque son lugares altos ahí, esa zona, las serranías de Aparecida, etcétera. Bueno, y ahora nos preparamos también ya para México, para diciembre, pero ya imagina un viaje a México, como hicimos el año pasado. Y la gente ya se está anotando también, los que quieran viajar con nosotros, una peregrinación a Roñapoa. El 12 de diciembre es la peregrinación, ¿verdad? 12 de diciembre es la fiesta de la Virgen. Nosotros vamos a salir el 10. Entonces, así como aquí se suele hacer el Cacupé, el día 7, un día antes de la peregrinación, el año pasado yo, primera vez que me fui, 13 millones de personas, ¿ves? Ahora 13 millones de personas. Me llamó la atención, ¿verdad? Bueno, es una cosa pero impresionante. Y tuve la dicha y la gracia también de celebrar la misa allí en la Basílica de Guadalupe. Y eso es lo que más me emocionó, ¿verdad? Porque en esa Basílica de Nuestra Madre la Virgencita, que es patrona de toda América Latina y también del Caribe y de las Filipinas, imagínense. O sea, la fuerza de la Virgen de Guadalupe es enorme en la tradición cristiana. Y bueno, y así entonces, queridos hermanos, y nosotros también transmitimos en vivo y en directo. Y el equipo de Ñandeyara Ñe'e. Y entonces, en los momentos más importantes de la misa, de las celebraciones, etcétera, también transmitimos en vivo y en directo desde México. Y así mucha gente nos acompañaron también estando aquí en Paraguay. Y bueno, Ñandeyara Ñe'e, como siempre, ya cumplimos 4 años como canal de televisión. Y ahora, el 1 de agosto, vamos a hacer coincidir porque mi cumpleaños es el 27 de julio. Así que me preparé que la regalo. Bueno, 27 de julio es mi cumpleaños. Pero vamos a aprovechar para hacer un almuerzo el sábado 1 de agosto en los salones que nos ofrecen allá en Lambaré, los del Yacht y Golf Club, ahí ese salón. Y la adhesión para ayudar a mantener el canal va a costar 100.000 guaraníes. Y eso ya hay que comprar con tiempo porque la vez pasada hicimos uno. A la gente a última hora yo voy a hacer por Ibeima, ¿entiendes? Porque solamente preparamos 500 lugares y enseguida ya se venden todo. Y entonces así que también los que quieran participar y quieran ir ese día y de esa manera apoyar a Ñandeyara Ñe'e, porque siempre necesitamos un poco de dinero para poder evangelizar. Pieza bandeña continuada. Yo no me quejo porque verdaderamente la gente está respondiendo siempre y nos están ayudando. Tal vez podríamos hacer mucho más, pero llegamos hasta ahí, ¿verdad? Mañana, por ejemplo, es la ordenación también de un nuevo obispo en Paraguay, en Concepción. Entonces, iglesia peregrina y medio jomas y caína. Ya están por allá, entonces, como para que puedan también ellos traer imágenes de esa celebración. Y bueno, también yo traje mi alcancía. Hey, ponete y la pelota con el bolsillo vacío. Allá. Más pepa, y ya aprendemos a subir. Barriga contenta, más llena y cosas. Miren por allá atrás, miren por a mí la alcancía, no bebe y nada la alcancía. Pero anda pe menejeno, sentamos ahí. Así que cuántos fotos ni años nos está pe muy allá. Bueno, muy bien, muchísimas gracias y que Dios les bendiga y sobre todo nuestra madrecita la Virgen entonces nos dé con su protección con este título tan importante de la Rosa Mística. Que así sea. Amén. Amén. Permiso, padre, un Sí. rato, por favor. Padre, adelantamiento de regalo por tu cumpleaños. Ah, de también. parte de la comunidad Rosa Mística. Bueno, todo Por con favor. regalo. Adelante. Y ella es luego también madrina Sí, de Ñandeyara madrina de Ñe'e, Rosa siempre nos Mística. ayuda cada mes.
Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, nos ponemos de pie y vamos a presentar ahora entonces nuestra última oración al Señor. Oración final. Después de recibir los sacramentos celestiales, te suplicamos, Dios nuestro, que cuantos nos alegramos en la celebración de la Santísima Virgen María, a ejemplo suyo, colaboremos dignamente en el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva la Rosa Mística y un fuerte aplauso para el Señor. Acá la tía Mirta Bufanti quiere dar unas palabritas. Permiso, padre. Muy buenas noches, queridos contribuyentes de nuestra querida capilla de Rosa Mística. Siéntense un ratito, así entonces podemos verle mejor con calma. Eso. Sí, señora. Así es mejor. Yo pienso siempre que nuestro Señor tiene su momento para que a cada uno de nosotros Él nos dirija y sepa qué decirnos. Hoy para mí fue una sorpresa porque recién esta mañana me enteré de que mi querido padre iba a estar hoy acá con nosotros en Rosa Mística. Entonces dije, qué mejor momento de estar anticipándome ya al 13 de ahora de junio, porque estamos viviendo un momento un poquito triste, pienso yo, acá entre todos nosotros, de acá esta comunidad de Rosa Mística, de nuestro querido barrio de Rosa Mística, que yo sé que más de una estuvo hace 45 años que estoy con ustedes y que ella quiso estar acá. Ella eligió este lugar, no nosotros. Dios hizo que yo venga ese día acá en una oportunidad y la vea afuera a nuestra Virgencita con nuestra querida Carmen, que seguro que más de uno se acordará de ella, y que estaba nuestra Virgencita, Padre, debajo de 2 o 3 techos de zinc con 2 horcones a ambos costados. Así yo la conocía a ella. Entonces yo dije de que ahora en este momento que tan hermoso está todo esto, gracias a ustedes, porque nosotros hacemos las obras muchas veces, pero la parroquia, la gente, la comunidad es la que tiene que mantener esto.